Vamos a comenzar con el estudio de hoy. Entonces es en cuanto a la historia de la iglesia, ahora con otro subtema más que se desprende de la historia de la iglesia que hemos estado estudiando. ¿Cuáles son las religiones más comunes del mundo? Vamos a analizar religiones y luego vamos a ver si nos da tiempo algunas sectas más comunes del mundo. Sabemos que hay muchas religiones en el mundo y la mayoría de las religiones tiene subsectas dentro de ellas, como celulitas que se desprenden de ellas. O sea que en términos generales, todas las religiones intentan ayudar a las personas supuestamente a dar sentido a su existencia, ¿no? Y a darles un propósito, el por qué están aquí en el mundo. Eso es lo que hacen las religiones, intentan ayudarle a las personas a eso. Explicarles lo que ocurre en el más allá también. Y declarar si hay un Dios o no hay ningún Dios. Y si no es así, tratan de enseñarte cómo relacionarte con esa deidad que supuestamente tiene cada uno en su concepto, ¿no? De diferente manera lo interpretan, hablando de religiones y de algunas sectas. Filosofías también es otro grupo. Vamos a hablar de 7 religiones mundiales. ¿Por qué nada más 7? Porque aparentemente 7 abarca un 95% de la lista de los que están en ellas, del mundo, de la población mundial, de todo el mundo. El otro 5% pues son ateos o tienen alguna filosofía y según ellos no tienen ninguna religión. Pero en sí casi la mayoría de seres humanos andan en una. Y vamos a analizar primero el catolicismo romano y el cristianismo. El catolicismo romano y el cristianismo. Y aparentemente hay aproximadamente 1.2 billones de los católicos romanos profesos en todo el mundo. 1.2 billones, no millones, billones. O sea, un billón son 1.000 millones. 1.000 millones de millones. Y hay 1.2 billones de los católicos romanos profesos en todo el mundo. Aunque la Iglesia Católica siempre se ha identificado con el cristianismo también, hemos visto que hay diferencias fundamentales entre los dos. Los católicos romanos generalmente se identifican como cristianos también. Lo hacen así con el fin de distinguir las dos divisiones de la fe cristiana. Los adeptos de la Iglesia Católica también se denominan católicos y también cristianos. Y obviamente los que no son católicos, pero que tienen una fe cristiana, pues se denominan cristianos, ¿no? ¿Por qué los menciono los dos juntos? Porque pues, los dos dicen que son cristianos también. ¿No? Son unos católicos cristianos y otros cristianos. Y de ahí se desprenden muchas, como ya vimos, muchas denominaciones, ¿no? Pero fíjese que hay aproximadamente 9.900.000.000 que dicen que son cristianos no católicos. 900 millones que ahorita ya para el 2025 ya debe haber más, ¿no? Ahorita estoy hablando de por ahí de 2000 hacia atrás. Un aproximado, pero ya ahorita me imagino que ha incrementado. Y recordemos que el nombre de cristiano viene de que son seguidores de Jesús de Nazaret, que fueron llamados cristianos en Hechos 11:26 por primera vez. Hechos 11:26. Y que literalmente cristianos significa pequeños cristos.
¿Por qué? Porque se comporta como él, viven como él, andan como él, etcétera. Porque así era en aquella época, por eso los identificaban. Porque acuérdense que ellos no fueron los que dijeron, yo soy cristiano. Antes les pusieron así, pero en una forma de burla, sarcásticamente, los cristianos, como para burlarse, porque para en aquella época los cristianos eran los más desechados, los más ignorantes, los más tontos. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual le dijeron que son cristianos? Porque se parecían a Cristo, al que ellos conocían en su forma de hablar, en su forma de ser. Y aunque fue un tono de burla, pero ellos, pues así se les quedó. Y no se avergonzaban de que les dijeran cristianos, porque pues, los estaban comparando con su maestro, qué gran honor o privilegio que los compararan. O tristemente a muchos de nosotros, si nos catalogara el mundo, pues quién sabe con qué nombre nos pondrían, dependiendo del comportamiento que tenemos y siendo profesos cristianos. Algunos probablemente sí nos dirían cristianos porque sí nos parecemos a Cristo, pero otros tal vez no nos parecemos mucho a Cristo o nada. Aunque los cristianos se identificaban con frecuencia con denominaciones particulares como los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, luteranos, pentecostales y nazarenos, que son denominaciones ya más recientes del 900 para acá, pero afirman también universalmente el nombre cristiano por sí mismo, que todos estos, aunque son diferentes denominaciones y se identifican con diferente nombre, pero también se dicen que son cristianos, ¿no? Que siguen a Cristo. El cristianismo es a menudo colectivamente llamado la iglesia, la novia, el cuerpo de Cristo. Es así como se le llaman colectivamente. Y ese es un término indistinto en que también es la palabra usada para las congregaciones locales y los edificios, así como en cuanto a las denominaciones específicas que ya dije. Bueno, esto es en cuanto a los cristianos y a los católicos romanos, que también se dicen cristianos. Pero también vamos a ver otra religión aparte de esta, el Islam, por ejemplo. El Islam. Y aquí la palabra Islam significa sumisión. Sumisión. Entonces, ¿qué significa? Que supuestamente un musulmán se somete a Dios. Que soy islamita. Dios me someto a Dios, ¿no? Es lo que quiere decir ellos. Y el Islam se basa principalmente en los escritos de Mahoma. De ahí vienen los islamitas. La religión de los escritos de Mahoma, como se registra en el Corán. Y hoy hay aproximadamente 1.3 mil millones de los musulmanes en el mundo. 1.3 mil millones de musulmanes en el mundo. También el Islam está representado por todo el mundo, aunque mayormente asociado con el Medio Oriente. Las mayores prohibiciones musulmanes están en Asia, Indonesia, Malasia, Pakistán, la India, que tienen grandes poblaciones musulmanes. Entonces, recuerden, estamos tratando de ser lo más. Ahora, el Islam es un sistema religioso que comenzó Mahoma en el siglo VII, por el 700 después de Cristo. Y los musulmanes siguen las enseñanzas del Corán y se esfuerzan por mantener los 5 pilares. Vamos a analizar un poquito de la historia del Islam para entender esta religión un poco. En el siglo VII, Mahoma supuestamente aseguró, aparece un hombre que se hizo llamar Mahoma, y él dijo que el ángel Gabriel, así literalmente, se le había aparecido, él la había visitado, y durante esas visitas angelicales,
dice que se le promulgaron durante unos 23 años que se le estuvieron apareciendo hasta que muere Mahoma, y que según el ángel le reveló las palabras de Alá. O sea, las palabras, Alá es en árabe Dios, significa Dios en árabe, Alá. Y esa es la palabra, por eso dicen Alá, Jalá, porque es para decir Dios en árabe que utilizan los musulmanes, que son árabes. Y supuestamente dicen que esas revelaciones dictadas del ángel Gabriel a este Mahoma componen el Corán, que es el libro sagrado de los islamitas, el Corán. La doctrina del Islam, podemos ver de ella que los musulmanes resumen su doctrina en 6 artículos de fe. Número 1. 6 artículos de fe dicen que, por ejemplo, ellos creen que en un solo Alá, en un solo Dios. Creen en uno que es eterno, creador y soberano. Pues ahí no están tan mal, ¿no? Hay un solo Dios, eterno, creador y soberano. Pero también, y ellos, segundo, también creen en los ángeles. Creen en los profetas también. Tanto los profetas bíblicos como, pues supuestamente para ellos, el último profeta fue Mahoma, como el profeta final de Dios. Así lo miran ellos. También número 4, creen en la revelación de Alá. O sea que ellos aceptan ciertas partes de la Biblia, como por ejemplo el Torah, sí lo aceptan, y los evangelios. Creen que el Corán es la palabra preexistente y perfecta de Alá. Es lo que dicen. El Corán es la palabra preexistente. También creen en el juicio final y en otra vida. Ellos creen que todos resucitarán para ser juzgados en el paraíso o en el infierno. También creen eso. También creen en la predestinación. Ellos creen que Alá ha decretado todo lo que sucederá. Los musulmanes son testigos de la soberanía de Alá con su habitual frase Insha'Allah, así lo dicen, que significa si Dios quiere. Si Dios quiere. Insha'Allah, así lo dicen. Cuando hacen algo también si Dios quiere, ¿no? Estos son los 5 pilares del Islam. Son las creencias que ellos tienen. Y estos 5 principios componen la norma de obediencia de ellos. Ahora vamos a ver las normas de obediencia. Por ejemplo, número 1, el testimonio de fe. El testimonio de fe, que sería que no hay más deidad que Alá. O sea, no hay otro Dios que Alá. Pero ellos creen que Mahoma es el mensajero de Dios. El último de los profetas, un mensajero de Dios. Después de Jesús, pues piensan que vino otro, ¿no? Una persona puede convertirse en Islam declarando este credo. O sea, nada más lo ponen a que repita todo. Y la Shahada muestra que un musulmán cree solo en Alá como deidad, pero también tiene que declarar que cree en Mahoma, quien revela a Alá. O sea, tiene que creer en los dos para que puedan ser musulmanes. Y en todo lo anterior. Número 2, también ellos creen en la oración. O sea, se debe realizar 5 oraciones rituales cada día para ellos. Ellos hacen 5 oraciones ritualistas. También creen en la ofrenda. Es una limosna, un porcentaje determinado que se da una vez al año. Para ellos así lo manejan. También creen en el ayuno. Ellos ayunan durante el Ramadán, que es el 9º mes del calendario islámico. Y ayunan. Ahí no deben comer ni beber desde el amanecer hasta la puesta del sol. También creen en la peregrinación. Si es física y económicamente posible, el musulmán debe peregrinar de la Meca
al menos una vez a la Meca, de donde esté, tiene que, alguna vez al mes, tiene que ir a la Meca. El así le llaman, se realiza en el 12º mes del calendario islámico. Esa peregrinación, el Hajj, así le llaman ellos. Entonces, estamos entendiendo así a grandes rasgos un poquito de lo que ellos creen y lo que dicen. Y para que un musulmán entre en el paraíso, debe de obedecer los 5 pilares. Aún así, Alá puede rechazarlos, dicen. Ni siquiera Mahoma estaba seguro de si Alá lo admitiría en el paraíso. También es lo que ellos creen. Se dan cuenta, aunque unas partes están bien en su creencia, pero en otras completamente nada que ver. Una evaluación del Islam comparado con el cristianismo, el Islam tiene algunas similitudes, si nos podemos dar cuenta, pero también unas importantes diferencias también. Al igual que el cristianismo, el Islam es monoteísta, o sea, nada más creen en un solo Dios. Sin embargo, los musulmanes rechazan la Trinidad. O sea, ellos no creen que Dios se reveló como 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y casi parecido a los testigos de Jehová en ese aspecto. Los musulmanes afirman que Jesús fue uno de los profetas más importantes, no el Hijo de Dios, o sea, le quitan la deidad. Desde ahí ya, aunque unas partes estén bien, todo lo demás está mal. Y eso aplica también para los católicos. Porque cuando tú no entiendes bien tu doctrina, la cristiana, la sana doctrina, hay quien le dice, pues también ellos creen en Cristo y en Dios y en la Trinidad. Sí, en algunas partes, como hemos visto partes del Evangelio, pero en otras completamente, porque ellos creen que la salvación es por obras. Los católicos, por hacer tu bautismo, confirmación, comunión, los sacramentos, y aparte los 10 mandamientos. Y algunos cristianos llegan a mencionarlos como mis hermanos los católicos. Eso es error. Por su doctrina. Y ahí cuando decimos logro nos damos cuenta cuando no entiendes ni conoces tu doctrina ni tampoco conoces la de ellos. Por eso es importante conocer su credo y qué creen y por qué ellos no tienen la salvación, pues. El Islam afirma que Jesús, aunque nació de una virgen, ellos dicen que fue creado como Adán. Los musulmanes no creen que Jesús muriera en la cruz también, por ejemplo. Sí creen que fue un profeta y eso, bueno y todo, pero no creen que murió. No entienden por qué Alá, o sea Dios, permitiría que su profeta, Isa, así le llaman, Isa, que es la palabra islámica para Jesús, su profeta Isa, su profeta Jesús, tuviera una muerte atroz. No lo entienden, sí creen que es un profeta, no creen que es Dios, creen que es una creación, pero no entienden por qué Dios permitió eso. Pues obviamente porque no tienen la Biblia completa ni andan en la verdad completa, ¿verdad? Porque si no, andan nada más creen en unas partes. Sin embargo, fíjese, la Biblia muestra cómo la muerte del perfecto Hijo de Dios fue esencial para pagarlos por los pecados del mundo. Cosa que ellos, está en Juan 3:16, por ejemplo. Y si no creen eso, no lo toman en cuenta, pues no van a entender jamás, por mucho que quieran. El Islam enseña que el Corán es la autoridad final y la última revelación de Alá dada a través de Mahoma. Sin embargo, la Biblia se completó en el siglo I con el Apocalipsis. Y esto estamos viendo que fue hasta el siglo VII. O sea, la Biblia nos advierte contra cualquiera que añada o quita algo de la palabra de Dios, ¿verdad? A un ángel del cielo bajara y te predicara otro evangelio diferente. Eso fue lo que hizo Mahoma. El Corán, al pretender añadir algo de la palabra de Dios, desobedece directamente el mandato divino. Entonces, los musulmanes también creen que es posible ganarse el paraíso cumpliendo los 5 pilares. Salvación por obras. La Biblia, por el contrario, revela que el hombre pecador nunca puede acercarse a Dios Santo en sí mismo. Romanos 3:23 lo dice, solo porque es. Romanos 3:23, solo por la gracia de Dios los pecadores pueden salvarse mediante el arrepentimiento y la fe en Jesús. Efesios 2:8-9.
Por causa de estas diferencias y contradicciones esenciales, tanto el Islam como el cristianismo, pues no pueden ser las dos juntas verdad, ¿verdad? No. La Biblia y el Corán no pueden ser ambos la palabra de Dios. O es uno o es otro. Y lo mismo lo vamos a ver con los mormones, con el libro del Mormón. La verdad tiene consecuencias eternas. Y uno tiene que ser mentira y otro tiene que ser verdad. Por eso Juan dice, amado, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí está uno, Mahoma, que fue más futuro, ¿verdad? Cuando escribió Juan esto, pero ahí está. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea, el que niegue la deidad, la carnalidad de Dios como hijo, como hombre, no es de Dios. Ese es el anticristo, es el espíritu del anticristo. Así de simple. El que no esté de acuerdo con el evangelio y todas sus implicaciones, quién es Jesús, a qué vino, por qué vino, que resucitó y que va a venir, la salvación por fe y por gracia, no por obras, todo lo que conlleva eso, es el espíritu del anticristo, es una falsa religión, no es la verdadera. Juan 3, 35, 36. Juan 3, 35, 36. Entendiendo eso, ahora vamos al hinduismo. Hinduismo. Bueno, el hinduismo es una palabra creada por el mundo occidental para abarcar el sistema religioso y social dominante de la India. Tradicionalmente, los que llamamos hindúes se refiere a su religión como el Dharma, que significa el camino, la religión. Eso significa el Dharma, el camino, la religión. Y hay aproximadamente 900 millones de hindúes en el mundo. Y obviamente se encuentra la mayor cantidad de hindúes en la India, ¿no? Que llevan, ahí tiene su religión. Puesto que los indios han emigrado por todo el mundo, sin embargo hay muchas comunidades hindúes en otros países también. El número total de los hindúes en la India está sujeta a controversias porque incluye hasta 300 millones que son oficialmente hindú. 300 millones. Pero hay unos que son como más liberales y no los dejan participar plenamente del hinduismo. Por eso, pero se dicen hindúes también. ¿Sabe? Es la religión de la India. Ahora vamos a ver el budismo. El budismo. Y bueno, esto se basa de la enseñanza de Buda. Buda significa el iluminado. El iluminado. Esta religión tiene muchas ramas diferentes, pero el budismo es el único término apropiado que abarca todas sus adherentes, no importa cómo divergentes en sus creencias, están felices de ser conocidos como budistas, aunque ni le practiquen tal y como es, sino yo soy budista. Y el budismo tiene unos 360 millones de seguidores. 360 millones, colocándolo en cuarto lugar detrás del cristianismo, el islam y el hinduismo. El budismo se originó en la India y es dominante en sus formas más tradicionales, el Sri Lanka y gran parte del sudeste de Asia, Tailandia, Laos, Camboya. Además ha tomado diversas formas en muchos otros países asiáticos, especialmente en el Tíbet, Corea, China y Japón. Hoy en día el budismo es adoptado con frecuencia por los occidentales, aunque a menudo a expensas de la fidelidad de las normas tradicionales de esa religión. ¿No? O sea, les gusta
que les identifiquen como como Buda, como budistas. Entonces, es una religión única en el mundo por derecho propio, aunque tiene mucho en común con el hinduismo, porque los dos, el hinduismo y el budismo enseñan el karma, la causa, la ética de causa y efecto. Ellos enseñan mucho el karma. Y hoy en día mucha gente, aunque pues la que cree en karma, en el karma, pues cree en el budismo, aunque no lo diga. Después que es budista. También creen en el maya. ¿Qué es el maya? La ilusoria naturaleza del mundo. La ilusoria naturaleza del mundo. Y otra cosa que creen es el samsara. ¿Qué es el samsara? El ciclo de reencarnación. ¿Se dan cuenta? Los que creen que hay reencarnación. ¿De dónde tienen las enseñanzas? Pues de los budistas. Los budistas creen que la meta final en la vida es alcanzar la iluminación tal como lo perciben, la perciben ellos. Su fundador se llamaba Siddhartha Gautama, que nació dentro de la realeza en la India alrededor del año 600 antes de Cristo. Siddhartha Gautama. Este hombre nació en el 600 antes de Cristo. Según la historia, él vivió una vida de lujos, teniendo muy poco contacto con el mundo exterior. Sus padres intentaron alejarlo de la influencia de la religión y de cualquier exposición al dolor y al sufrimiento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes que su frágil refugio fuera penetrado y tuvo visiones de un hombre anciano, así dice, un hombre enfermo y un cadáver, según. Su cuarta visión fue la de un pacífico monje asiático que también se negaba al lujo de la comodidad y que viendo su apacible carácter, él decidió convertirse él mismo en un ermitaño. Abandonó su vida de riqueza e influencia y buscó la iluminación a través de la austeridad, de acuerdo a la cuarta visión que tuvo, según. Él era muy débil en ese tipo de automortificación e intensa meditación. Fue un líder entre sus semejantes. Eventualmente dejó que sus esfuerzos culminaran en el gesto final. Él se consintió a sí mismo con un plato de arroz, dicen, y luego se sentó bajo una higuera para meditar hasta supuestamente quería alcanzar la iluminación o muriera en el intento. Es lo que quería hacer este hombre. Pero a pesar de su congoja y tentaciones, a la mañana siguiente ya había alcanzado la iluminación, dicen, por lo que fue conocido como el iluminado o el Buda. Son historias que cuentan de este hombre. Basándose en su nuevo logro, dicen que comenzó a enseñar a sus compañeros monjes, entre quienes ya había ganado gran influencia. 5 de sus compañeros se convirtieron en los primeros de sus discípulos. ¿Qué había descubierto Gautama? ¿Por qué lo siguieron? ¿Por qué? Pues según había descubierto que la iluminación yace en el camino medio. O sea, ni en lujos, ni en complacencias, ni en la automortificación total, sino en un camino medio de vida. Además, él descubrió lo que sería conocido como las 4 nobles verdades. ¿Cuáles son esas 4 nobles verdades? Vivir es sufrir, la primera. El sufrimiento es causado por el deseo, la segunda verdad. Vivir es sufrir, la primera. La segunda, el sufrimiento es causado por el deseo o por el apego. Y entendiendo todo esto se dan cuenta cómo hay tantas filosofías que traen estas ramas, traen algo de estas cosas. Y ay, ¿de quién lo aprendieron? Pues de alguien lo aprendieron. Uno puede eliminar, otra creencia que tenía era que uno puede eliminar el sufrimiento mediante la eliminación de todos los apegos. Que así vas a eliminar tu sufrimiento. Que no tengas apegos de nada. Número 4, que todo esto se alcanza siguiendo el
el noble sendero, un sendero correcto a través de viviendo estas cosas, visiones, intención, palabra y acción. Ese es su lema. Visión, intención, palabra y acción. Esfuerzo también. Meditación. Esfuerzo, meditación, concentración. Todas son enseñanzas budistas. Tras estas enseñanzas que estamos viendo aquí, hay enseñanzas comunes con el hinduismo y el budismo, porque los dos creen en la reencarnación, el karma, el maya, y una tendencia a comprender la realidad como panteísmo en su orientación. Entonces hay parecidos entre el hinduismo y el budismo. El budismo también ofrece una elaborada teología de deidades y seres exaltados. Sin embargo, al igual que el hinduismo, el budismo puede ser difícil de definir en cuanto a sus visiones de Dios. Algunas corrientes del budismo podrían llamarse legítimamente ateas, algunas corrientes del budismo, mientras que otras podrían ser panteístas, o sea que sí tienen varios dioses, y aún otras teístas, tales como el budismo de la tierra pura, que así le llaman. Sin embargo, el budismo clásico, ellos guardan silencio acerca de la realidad de un ser superior y por lo tanto es considerado ateo. Dicen que son ateos, pero en realidad son budistas. Porque soy ateo, pero sí creo en la reencarnación. ¿Ah? O sí creo en el karma, pero yo soy ateo. No, eres budista y ni cuenta te has dado. Porque siguen las corrientes. Pero ellos dicen que no tienen religión, que no creen nada, según. Entonces, ¿qué es tan importante saber estas corrientes, saber qué creen, para poder identificar a las personas y decir, aunque dice que es ateo, es de tal religión, aunque él ni sepa? El budismo actual es muy diverso. Está más o menos dividido en dos grandes ramas de embarcación pequeña y embarcación grande, por decirlo así. La embarcación pequeña es la forma monástica en la que se reserva la iluminación suprema y el nirvana para los monjes. Eso es lo que dicen. Nada más para unos hay una iluminación suprema para ciertos monjes, mientras que el budismo de la embarcación grande, los otros, pues extiende sus metas a la iluminación también a los laicos, o sea, a los seguidores, aunque no sean monjes. Es lo que enseñan. Y bajo esta categoría se pueden encontrar numerosas ramas, incluyendo el Taintain, Vajrayana, Shingon, Tierra Pura, Zen, Ryu, entre otros que son otras ramas del budismo, ¿no? Por tanto, es importante para las personas ajenas que buscan entender el budismo que no pretendan conocer todos los detalles de una escuela particular del budismo, porque hay muchas ramas, cuando todo lo que se ha estudiado es el budismo clásico histórico nada más, pero de ahí se desprenden otras y corrientes de aquí para allá, cada barbaridad que dicen y que enseñan, ¿no? El Buda nunca se consideró a sí mismo como un dios. El hombre que dice que tuvo esa visión y que le llamaron el Buda, él nunca se consideró un ser divino de cualquier tipo, nunca, más bien él se consideró a sí mismo como un señalador de camino para otros, así se consideraba como el camino a seguir para otros. Solo después de su muerte, este hombre fue exaltado al nivel de un dios. ¿Por quiénes? Pues por sus seguidores, aunque no todos sus seguidores lo vieron de esa manera. Sin embargo, con el cristianismo está claramente establecido en la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y hubo una voz de los cielos que decían, este es mi Hijo amado. No fueron hombres comunes y corrientes que declararon que era un Dios, sino empezó Dios mismo, fue el que lo declaró. Juan 10:30. Y que uno no puede ser realmente cristiano sin profesar la fe en Jesús, todo lo que conlleva el Evangelio, en obediencia a Él. También Jesús enseñó que Él es el camino, o sea, estamos contrastando ahora al Buda, a esa religión, con la Biblia, para que nos demos cuenta.
Jesús enseñó que Él es el camino y no simplemente uno que muestra el camino, como lo decía Buda, sino que Él es el camino, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Para cuando Gautama murió, el budismo había adquirido una mayor influencia en la India. 300 años después de su muerte, el budismo se había extendido tanto que abarcaba casi toda Asia. Las escrituras y los dichos atribuidos a Buda fueron escritos cerca de 400 años después de su muerte, fíjense. Después de 400 años después de su muerte. En el budismo el pecado se entiende mayormente como ignorancia. Así lo entienden ellos. Y mientras que el pecado se entiende como un error moral, el contexto dentro del cual el bien y el mal son entendidos, pues para ellos eso es inmoral. O sea, si tú le dices a lo bueno malo y lo malo bueno, y si tú le dices a lo que es malo malo y a lo que es bueno bueno, dicen ellos que eso está mal, que eso es inmoral. Y luego el karma, dicen, se entiende como el balance de la naturaleza y no es impuesto personalmente. O sea, tú tienes el karma, todos hemos oído hablar de eso, ¿no? La naturaleza no es moral, dicen, por lo tanto el karma no es un código moral. Y a última instancia el pecado no es inmoral. O sea, hacen una filosofía ahí bien rara, que si no tienes discernimiento la Biblia te envuelven bien bonito. Y por eso muchos dicen, yo quiero esa religión. Esa me gusta, esa es la que ando buscando. Ahí no me van a decir nada. Ahí puedo vivir como quiera, no existe el mal, no existe el bien. Uy, perfecto. A darle, que es mole de olla. Pues claro. Por lo tanto, podemos decir, dicen ellos, de acuerdo al pensamiento budista, que nuestro error, de nosotros los cristianos, por ejemplo, los que sabemos que decimos que hay un pecado, nuestro error no es cuestión moral. El error del hombre no es, su problema no es el pecado, por decirlo así. Porque finalmente es un error impersonal y no una violación interpersonal. Por eso dice, tú no tienes culpa de lo que haces, porque ni cuenta te das. Son errorcitos que cometes. La consecuencia de ese pensamiento es devastadora, como nos podemos dar cuenta. Porque para el budista entonces el pecado es más semejante a un paso en falso que a una transgresión contra la naturaleza de un Dios santo. ¿Se dan cuenta dónde está el terrible herejía? Y este entendimiento del pecado para ellos no concuerda con la conciencia moral innata de que el hombre está condenado. ¿Por qué? Por su pecado ante un Dios santo. Romanos 1:2 lo dice. Romanos 1:2. Estamos derrumbando esas cosas que estamos viendo aquí. Ya que sostiene el budismo que el pecado es un error impersonal y corregible, el budismo no está de acuerdo con la doctrina de la depravación, que es una doctrina básica del cristianismo. La Biblia nos dice que el pecado del hombre es un problema de eterna, infinita consecuencia, ¿no? Pero en el budismo, ellos por su creencia que tienen, no hay necesidad de un salvador que rescate a la gente de sus pecados condenatorios. Pero para el cristiano sabemos que Jesús es el único camino mediante podemos ser rescatados de la condenación eterna. Y para el budista solo hay una vida ética y una meditación hacia seres exaltados con la esperanza de alcanzar esa deidad, ser dioses, esa iluminación y eventualmente el nirvana. Así le llaman eso. Pero lo más probable es que uno tendría que pasar a través de un número de reencarnaciones, dicen ellos, para pagar la vasta acumulación de deudas de tu karma. Y por eso, de acuerdo a cómo vivas, mejor pórtate bien, porque si te portas mal, te va a regresar el karma y vas a reencarnar en un animal, en una víbora, en una rata, de acuerdo hasta que vayas creciendo en tu nirvana, en tu iluminación, y ya después vayas reencarnando hasta que reencarnes en un dios. Esa es su manera de ver en su filosofía, su religión. Entonces ellos, para los verdaderos seguidores de ellos, la religión es una filosofía de moralidad y ética encapsulada dentro de una vida de renuncia al egocentrismo. Y quieren ellos por sí mismos pues destruir su yo. En el budismo
La realidad es impersonal y no relacional, por lo que no es amorosa, dicen ellos. No solo Dios es visto como algo ilusorio, sino que al disolver el pecado en un error moral, no moral, perdón, un error no moral, y a rechazar toda la realidad material como, pues es ilusión, la realidad es pura ilusión. Aún nosotros mismos perdemos nuestro ser, dicen ellos. Fíjense su filosofía tan bárbara. La personalidad misma se convierte en una ilusión para ellos. ¿Cómo envuelven a las personas? ¿Y cómo les creen todo? Cuando se le preguntó cómo comenzó el mundo, qué o quién creó el universo, se dice que Buda se quedó callado. ¿Por qué? Porque para el budismo no hay principio ni fin. En cambio, hay círculos interminables de nacimiento y muerte, porque acuérdense que era reencarnación. Entonces por eso no hay principio y no hay fin. Uno puede preguntarse, ¿qué clase de ser nos crearía para vivir, soportar mucho dolor y sufrimiento y luego morir una y otra vez y estar reencarne y nunca dejes ese ciclo? Y puede llevar a uno a considerar cuál es el objetivo, por qué preocuparse. Entonces, si voy a estar reencarne. Los cristianos sabemos que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros solo una vez. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos que sufrir por una eternidad. No sufriéramos por una eternidad. Nos dio un propósito, una esperanza. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Él envió a su Hijo para hacernos saber que no estamos solos y que somos amados. Los cristianos sabemos que hay más en la vida que sufrir y morir, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:10. Ahí podemos estar contrarrestando. El budismo enseña que el nirvana, ¿qué es eso? Podemos decir que es el nirvana. Es el estado más elevado del ser. O sea, ya llegar a un Dios. Quiero mi nirvana. Voy a portarme lo más que se pueda porque yo quiero reencarnar en un Dios. O sea, quiero lograr. ¿Por a qué vine? Para que regrese a ser Dios. Vine a pasar pruebas aquí. Según eso es su filosofía. Por eso digo que está media. Entonces ellos quieren que el nirvana es el estado más elevado del ser, un estado de existencia pura, y es alcanzado por medios relativos al individuo. Entonces el nirvana desafía la explicación racional y el orden lógico, y por lo tanto no puede ser enseñado, solo realizado, dicen ellos. No es que no te lo podemos enseñar, nada más es algo realizado. Tienes que llegar al nirvana y meditar, y sí meten ahí esos principios de su religión, ¿verdad? Pero en contraste, fíjense, la enseñanza de Jesús sobre el cielo fue muy específica. Él nos enseñó que nuestros cuerpos físicos mueren, pero nuestras almas, ¿qué hacen? Ascienden para estar con Él en el cielo. ¿Qué nirvana, ni qué 8 cuartos sin encarnaciones, ni qué tanto? Mateo 12:25, Jesús es claro. El Buda enseñó que la gente no tiene almas individuales, porque el ser individual o ego es una ilusión. Eso es lo que dijo, y cuántos han creído eso. Pero los budistas, para ellos no hay Padre misericordioso en el cielo que haya enviado a su Hijo a morir por nuestras almas, por nuestra salvación, para proporcionarnos el camino para alcanzar su gloria. Para ellos no existe eso. En última instancia, esa es la razón por la que el budismo debe ser rechazado, hermanos. A grandes rasgos lo dije, pero nada más para que nos demos cuenta y qué tan importante es, pues, entender estas cosas para saber, pues, hay que tener cuidado. Esas son filosofías que el mundo mete, y para qué quieren. El siguiente estudio vamos a ver el judaísmo. Ese es cortito, ya lo tenemos más conocido porque hemos conocido la Biblia. El judaísmo es nombrado por la tribu de Judá, ¿verdad? Porque luego dicen, ¿de dónde vienen los judíos? ¿Por qué se llaman judíos? Pues porque vienen de la tribu de Judá. Ajá. Que fue una de las 12 tribus antiguas de Israel. Así que literalmente la religión de los que provienen de la tribu de Judá, que se llaman judíos. Sin embargo, ser judío se refiere a una identidad étnica. Para ellos es como una fe
Y hoy en día hay muchos judíos que no practican la fe judía. Hay unos ortodoxos que la llevan como es. Pero hay otros liberales que ya viven normal, pero dicen, pues, soy judío. De sangre será. Pero así judío de religión, de que ya no lo son. Por eso también es importante entenderlo. Hay judíos ortodoxos, ahí hay judíos liberales. Como los judíos dicen que creen en eso y caen sus ritos. Y yo conocí judíos y no hacen nada de eso. Come lo que sea porque pues, es un judío liberal. Ese judío por nacimiento, por sangre, nació con de descendencia judía, pero nada más. Estos judíos, hoy en día hay muchos que no practican la fe judía, como ya dije, aunque están felices de ser conocidos como judíos. Y lo dicen con mucho, así como con, soy judío, ¿no? Presumiendo, descendiente de Abraham. Pero pues eso qué, ya dijimos que eso no te salva. Y se estima que hay unos 15 millones de judíos religiosos en el mundo. O sea, ortodoxos. 15 millones. Y hay más, pero no practican ninguna religión. Son judíos ateos, por decirlo de esa manera. Que ya viven su vida como quieren y como ellos. Aquí no profundizo porque ya conocemos un poquito más del judaísmo, ¿no? Y por último, para terminar este estudio, los Babai. Así. H-A-I. Bahai, se podría decir. El término Bahai significa literalmente un seguidor de Bahá, refiriéndose a Bahá, el fundador de la religión, así se llamaba. Los Bahai tienen más de 7 millones de miembros originarios de Irán. Ahí son de Irán. Los Bahai están representados en más de 200 países en el mundo, detrás del cristianismo solemne en más de 250 países, pero muy por delante del Islam en alrededor de 175 países. Los Bahá'í. Esta fe de estos hombres es una de las religiones más recientes derivadas originalmente del Islam. Esa es una derivación del Islam. Sin embargo, ha llegado a alcanzar un estado único propio. La fe Bahá'í se ha distinguido como una única religión mundial debido a su tamaño. 5 millones de miembros aproximadamente. Su escala mundial está en 263 países. Su autonomía práctica de su religión principal es el Islam. Y su originalidad doctrinal son monoteístas todavía. Estos hombres todavía son monoteístas. Pero aquí, el primer precursor de la fe Bahá'í fue Shadid Haji Mahamad. El 23 de mayo de 1844 se declaró a sí mismo como Bab, como la puerta, Bahá'í, Sayyid Ali, Sayyid Ali. 23 de mayo de 1844 fue la octava manifestación de Dios y la primera desde Mahoma, supuestamente. Y en esta declaración estaba implícita la negación de Mahoma como el único mayor profeta y una negación de la autoridad única del Corán. El Islam no toma a la ligera esos pensamientos. El Ba'ath y sus seguidores del Bahá'í vieron fuertes persecuciones y fueron parte del gran derramamiento de sangre antes de que Bab, este hombre que dije que se llamó La Puerta, fue ejecutado como un preso político. Solo 6 años después, en Tabriz, o sea que es el 9 de julio de 1850, lo mataron. No, 9 de julio de 1850. Pero antes de morir, el Ba'ath habló de un profeta que iba a venir llamado aquel al que Dios se manifestará. El 22 de abril de 1863, uno de sus seguidores se declaró a sí mismo como el cumplimiento de esa profecía y la última manifestación de Dios, fíjense. Y él llevó el título de Baha'u'llah, que significa la gloria de Dios. Por lo tanto, el Ba'ath
fue considerado como un Juan el Bautista, por así decirlo. Fue el precursor de esta última manifestación de Dios, que fue de este hombre, segundo. ¿Se dan cuenta? Una clase de precursor que conducía a Bahá'í, quien es la manifestación más significativa para esta época, y a sus seguidores se les llama Bahá'ís, por esta razón. Creyeron en eso y siguieron a este hombre. La singularidad de esta floreciente de fe Bahá'í, tal como ha llegado a llamarse, se hace evidente en las declaraciones de este Bahá'í. No solo afirmó ser el último profeta previsto en el Islam chiita, y no solo se adjudicó ser una manifestación de Dios, sino que pretendió ser la segunda venida de Cristo. O sea, él pretendió ser la segunda venida de Cristo, que el Espíritu Santo prometió el día de Dios, del budismo, del hinduismo, y se evidencia una especie de inclusivismo desde las primeras etapas de la fe Bahá'í. Se dice que ninguna otra manifestación ha llegado desde Bahá'í. Aunque su liderazgo fue transmitido por nombramiento, él designó a un sucesor en su hijo Abbas, que más tarde le llamaban Abdul Bahá, esclavo de Bahá, o sea, esclavo de este. Mientras que los sucesores no podían hablar escrituras inspiradas de parte de Dios, ellos decían que podían interpretar las escrituras de manera infalible y eran considerados como la conservación de la verdadera palabra de Dios en la tierra. Abdul Bahá, nombrado a su nieto, después se muere y nombra a su nieto Shawn Effendi como su sucesor. Sin embargo, este sucesor murió antes de nombrarle a otro sucesor. Entonces el espacio fue ocupado por una institución gobernante organizada ingeniosamente llamada la Casa Universal de la Justicia, que hoy continúa ahí. Por ahí la encuentras en el poder como en el cuerpo gobernante de la fe mundial, como es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de esta manifestación de Bahá'í. Entonces hoy la fe Bahá'í existe como una religión mundial con conferencias internacionales anuales celebradas en la Casa Universal de Justicia de Haifa, Israel. Las doctrinas fundamentales de la fe Bahá'í pueden ser atractivas, fíjense. Voy a hablar de la doctrina. La adoración del único Dios y la reconciliación de todas las principales religiones. Es una de lo que creen. Hay un solo Dios, pero puede haber una reconciliación de todas las principales religiones para que sean una sola. Número 2. El reconocimiento de la diversidad y la moralidad de la familia humana y la eliminación de los prejuicios. Por eso digo que son muy atractivas para la mente natural. Número 3. El establecimiento de la paz mundial, la igualdad de mujeres y hombres y la educación universal. Pues eso es lo que quieren, ¿no? Las personas. Número 4. La cooperación entre la ciencia y la religión en la búsqueda de cada persona por la verdad. O sea, que las dos se cooperen. Y cada uno puede buscar y pueden encontrarla. A esto se les puede añadir ciertas prácticas. Un idioma auxiliar universal, pesas y medidas universales, y Dios, por cierto, es desconocido, sin embargo, se revela por sí mismo a través de manifestaciones, dicen ellos, y que estas manifestaciones son una especie de revelación progresiva. No hay proselitismo, el estudio de diferentes escrituras aparte de los libros de Bahá'í. La oración y la adoración es obligatoria y gran parte de ellos de acuerdo a las instrucciones específicas. Eso es más o menos en cuanto a un poquito de su doctrina, que ellos creen es atractiva para la mente carnal, que dicen, pues también ahí me interesa, ¿no? La fe Bahá'í es bastante sofisticada y muchos de sus seguidores de hoy son educados, son elocuentes, son selectivos, políticamente liberales, pero socialmente conservadores, es decir, están contra el aborto y a favor de la familia tradicional también. Eso es por el lado positivo. Además, espera que los Bahá'í no solo entiendan sus propias y únicas escrituras Bahá'í, sino que además se espera que estudien las escrituras que otras religiones del mundo, y por lo tanto es muy posible encontrar un Bahá'í que sea mucho más educado en el cristianismo que un cristiano promedio, tristemente, porque también pueden estudiar la Biblia y al menos externamente vivirla mejor que un cristiano. Además, la fe Bahá'í tiene un fuerte énfasis en la educación combinado con ciertos valores liberales, tales como la igualdad de género, la educación universal y la armonía entre la ciencia y la religión. No obstante, la fe Bahá'í tiene muchos baches teológicos
inconsistencias doctrinales. En comparación con el cristianismo, sus principales enseñanzas son solo superficiales en sus características comunes. Las diferencias son profundas y fundamentales. La fe Bahá'í está adornada nada más. O sea, a que aparentemente pues te llama la atención a la gente inconversa y que busca ese tipo de cosas que ya dije. Por lo tanto, solo se hacen unas pocas observaciones que a continuación, poquitas, vamos a ver rápidamente para terminar. La fe Bahá'í enseña que a Dios no se le puede conocer en su esencia. Ellos tienen la dificultad de explicar cómo puede tener una teología elaborada acerca de Dios. Pero bueno, creo que es un poquito largo, entonces voy a guardarlo para el siguiente tema. Vamos a continuar hablando de esto, de los Bahá'í, si Dios nos lo permite. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo sobre todas estas cosas, para saber a qué tenernos, saber conocer religiones, lo que creen, lo que piensan y cómo contradicen las Sagradas Escrituras. Y de esta manera pues, nos ayudes a guardarnos de todas las herejías y todas las personas que estén siendo engañadas por ese tipo de cosas, que tú tengas misericordia de ellos, que ellos puedan realmente llegar a la verdad. Ayúdanos a seguir predicando el Evangelio a todos aquellos que no te conocen, para que ellos también lleguen a un pleno conocimiento de la verdad y puedan pues salir de todas esas mentiras, todas esas herejías donde ponen ellos su seguridad y que los van a condenar. Lo pedimos, por favor, ayúdanos a seguir siendo testimonio de la verdad, del Evangelio, y que muchos puedan llegar a este conocimiento verdadero de tu Hijo Jesucristo y de Dios, para la gloria de tu nombre. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.